Buenos días, soy Germán Pérez, hematólogo del Hospital Sierra Llana, y os voy a hablar de la actualización del procedimiento de transfusión en las unidades clínicas y en especial a raíz de la implantación en los próximos días de la prueba cruzada electrónica. Vamos a tratar el tema de los requisitos legales a la transfusión, qué es la certificación CAD. Vamos a desglosar el nuevo procedimiento de transfusión en las unidades clínicas y, entre medias, pues intentaré explicaros en qué consiste la prueba cruzada electrónica. Existen hasta 27 publicaciones legislativas entre reales decretos, directivas europeas que van a regular lo que es la transfusión, lo que es la hemoterapia. Todo este compendio normativo pues, recoge una serie de exigencias en cuanto al cumplimiento de protección de datos, seguridad y confidencialidad en materia de comunicación y documentación relacionada con el paciente, cuáles son los requisitos legales para un establecimiento que se dedique a la transfusión, qué capacitación tiene que tener el personal que forma parte de esos establecimientos. Una cosa curiosa es que la legislación nos obliga a todos los servicios de transfusión a disponer de un sistema de gestión de calidad, algo que no ocurre en otras secciones de la medicina. Además, también esta legislación nos obliga a tener un comité de transfusión hospitalario que se reúne periódicamente, a tener un sistema de hemovigilancia, a cumplir con el consentimiento informado. También nos dice cuáles deben ser los requisitos mínimos que debe cumplir un donante de sangre, así como las pruebas transfusionales mínimas que se deben realizar a alguien que va a recibir una transfusión. Más allá de este sistema normativo, tenemos otra cosa que es la norma, ¿vale? La norma de un sistema de gestión de calidad. En nuestro caso, el Comité de Acreditación en Transfusión sería el que nos dicta los estándares según los cuales debemos trabajar dentro del servicio de transfusión. Esto es así porque la propia ley obliga, pero una vez se dispone de un sistema de gestión de calidad, generalmente es algo mucho más exigente, en tanto en cuanto además está más actualizado con respecto a la evidencia científica. Será una serie de auditorías externas las que nos dirán si estamos trabajando de acuerdo con esa norma, ese sistema de gestión de calidad, y nos dará el visto bueno y, por lo tanto, la acreditación. En nuestro caso, nos acogemos a la norma CAD, del Comité de Acreditación en Transfusión, y estos serían los estándares vigentes de 2019, que nos dictaminan pues, si la estructura y organización que tenemos que tener, que además del Comité de Transfusión tenemos que disponer de un comité de calidad que se reúna periódicamente para velar por el cumplimiento del sistema de gestión de calidad, que tenemos que tener unos mínimos de calidad en nuestros productos sanguíneos, qué condiciones de almacenamiento y transporte tienen que tener estos componentes sanguíneos, qué requisitos debe reunir una petición de sangre, qué pruebas pretransfusionales mínimas deben de realizarse. Además, nos dice que tenemos que tener una documentación, que este sistema de gestión de calidad tiene que estar formado por una documentación que incluye procedimientos normalizados de trabajo, manual de calidad, política de calidad y muchos otros registros y documentos. ¿Qué registros de pacientes y analíticas tenemos que tener? ¿Cuánto tiempo los tenemos que conservar? Que además tenemos que monitorizar que cumplimos con el sistema de gestión de calidad y eso lo hacemos mediante el uso de indicadores. Tenemos que tener también un sistema de gestión de riesgo para prevenir y anticiparnos a los potenciales riesgos que puedan surgir y puedan afectar al paciente. Y además también tenemos que tener un sistema de hemovigilancia con su correspondiente organización, estructura y requisitos documentales. Ahora ya vamos a hablar del nuevo procedimiento de transfusión en unidades clínicas. Este sería el contenido, el índice, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir viendo apartado por apartado. Lo que sí quiero antes comentar es que se han realizado una serie de cambios respecto al documento anterior y esto es el resumen de cuáles son los más importantes. En primer lugar, vamos a apelar por la política de transfusión concentrado a concentrado, de manera que evitemos las posibles reacciones adversas. También comentar que hemos introducido este año un apartado de indicación y orden médica que no estaba en el documento anterior.
y en el que hacemos referencias al no hacer de las recomendaciones de no hacer del Ministerio de Sanidad, y también incluimos un anexo con el algoritmo de cómo transfundir que nos propone la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea. Un apartado importante y nuevo es la comprobación de grupo sanguíneo mediante un segundo tubo en todo paciente nuevo, y esto va a ser necesario para poder implementar la prueba cruzada electrónica. Hemos revisado los tiempos de duración de la transfusión. Se ha actualizado también el apartado de reacciones adversas en cuanto al número de tubos que hay que enviar al banco de sangre cuando se produce una reacción adversa. También hemos incluido el apartado de orientación de las reacciones adversas en función de los síntomas. Se ha añadido un apartado de reacciones adversas tardías que no existía. Y luego, por último, se ha completado la solución específica para las muestras de confirmación para el caso de los hospitales de Tres Mares y la hospitalización domiciliaria. ¿Por qué es importante transfundir concentrado por concentrado? En primer lugar, lo que vamos a hacer es exponer al paciente a menos riesgos, porque vamos a transfundir menos, vamos a exponer al paciente a menos riesgos. Por otro lado, pues transfundiendo de la forma en la que lo hacíamos, dos concentrados en dos concentrados, pues al final lo que sucedía es que en muchos casos se transfunde en un tiempo menor del que debería, y eso puede provocar una sobrecarga circulatoria. Con lo cual, si el paciente es un paciente con una anemia crónica, pesado, deberíamos tender a transfundir de concentrado en concentrado. Por otro lado, debemos contemplar, en esta fase de indicación y orden médica, deberíamos contemplar los posibles condicionantes a la transfusión. ¿A qué me refiero con condicionantes? Pues cosas que pueden modular cómo vamos a transfundir. Debemos ser más explícitos y empezar a promover el escribir si tenemos que al paciente transfundirle en determinado tiempo, si al paciente hay que administrarle cierta medicación, si hay que administrarle diuréticos para evitar la sobrecarga, si hay que irradiar esa sangre. Todos esos son condicionantes a la transfusión. Por otro lado, en este momento es cuando hay que recabar el consentimiento informado. Y luego, por otro lado, pues comentaros que también afecta a la indicación el tener en cuenta que la intensidad con la que hay que corregir esta anemia es inversamente proporcional al tiempo de instauración de la misma. En definitiva, una indicación correcta, digamos que sería la mejor de las medidas preventivas. En este año, pues este documento, hemos querido añadir las recomendaciones que, bajo el amparo de la iniciativa del Ministerio de Sanidad de no hacer, las sociedades científicas han elaborado un listado de 5 puntos para recordar de cosas que no debemos hacer en nuestra práctica clínica diaria, y la Sociedad Española de Hematología pues, ha puesto de relieve 3 de ellas relacionadas con la transfusión. En primer lugar, no administrar plasma para revertir antagonistas de la vitamina K, salvo situaciones extremas. No transfundir un número mayor de concentrados de hematíes que los necesarios para aliviar los síntomas de la anemia. Recordemos que la transfusión es una medida paliativa, no es una medida que va a curar esa anemia. Y no debemos transfundir concentrados de hematíes si la anemia es de causa carencial, como una anemia ferropénica, y no hay datos de inestabilidad hemodinámica. Bien, este es el algoritmo de... Perdón. Bien, este es el algoritmo de la Sociedad Española de Transfusión. En él, básicamente, lo que nos indica es que tenemos que tener en consideración los síntomas de la anemia, si la anemia es sintomática y si hay una causa tratable para esa anemia. De tal manera que si la anemia no es sintomática, pues debemos evitar la transfusión, y si la anemia es una anemia crítica y sintomática, pues podríamos emplear la transfusión siempre y cuando no exista un tratamiento efectivo para solucionar rápidamente esta anemia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que fuera una anemia carencial, podamos administrar hierro o vitamina B12, por ejemplo.
La orden médica debemos realizarla siempre que se pueda en formato electrónico, solo situaciones en las que pues, no tengamos acceso a informática o situaciones de urgencia, pues podemos emplear el formato manual en papel, pero debemos evitarlo y siempre que se pueda pues, hacer uso de la prescripción electrónica a través del módulo de prescripción electrónica de la que he llamado PEA que tenemos en el hospital. La historia transfusional debe constar en la orden médica siempre que sea posible y es importante interrogar, por lo tanto, en antecedentes transfusionales, reacciones alérgicas a la transfusión y embarazos y abortos, en tanto que pueden orientarnos a la posibilidad de que el paciente, si es mujer, haya desarrollado anticuerpos de significación clínica. Y nuevamente recordar que debemos tener en consideración esos condicionantes a la transfusión. Es el momento en la orden médica de hacer uso de ellos. El concentrado, aquí por ejemplo, prescribiríamos un concentrado de Matías y diríamos transfundir en el día y a la velocidad a la que queremos transfundir. Sería una buena práctica que en observaciones pusiéramos a qué velocidad queremos transfundir ese concentrado, porque igual lo queremos hacer más lentamente de lo que es el estándar. También podemos indicar en este momento, si el concentrado de Matías debe ser radiado para prevenir la complicación de la enfermedad ingesta contra huésped transfusional. El consentimiento informado, recordar que es obligatorio a todos los pacientes antes de cada acto transfusional. Es una medida más de seguridad transfusional porque en tanto que vamos a preguntar por esos antecedentes transfusionales, vamos a tener en consideración factores personales, particulares personalizados del enfermo y entonces explicaremos, al explicar, pues nos daremos cuenta de la importancia que tiene cada acto transfusional. Podemos realizar un consentimiento informado por cada acto transfusional o bien a través de la plataforma de Altamira, pues tenemos en el apartado de consentimientos la opción del programa de consentimiento llamado Programa de Transfusión de Componentes Sanguíneos, que lo que nos da es cobertura para sucesivos actos transfusionales si es un paciente que de antemano pues, va a recibir, ya sabemos que va a recibir varias bolsas de sangre. Recordar que exista este protocolo de transfusión múltiple no nos exime de recabar el consentimiento informado en cada ocasión, al menos verbalmente. Bien, este es el volante, cómo se saldría el volante en este caso aquí abajo tenemos el volante tal como sale del módulo de prescripción electrónica. Recuerda que hay que imprimir 2 veces, una copia para el banco de sangre y otra copia para la unidad clínica. Y tendríamos aquí arriba en rosa el volante manual en caso de que falle la informática y tengamos que rellenarlo a mano. Y por último tenemos aquí a la izquierda la otra opción de pedir sangre, que es pedir sangre sin cruzar para aquellos casos emergentes que necesiten la sangre inmediatamente sin poder esperar al resultado de las pruebas cruzadas. Aquí mi recomendación es rellenar el campo y solicitar 4 concentrados de Matías independientemente de lo que luego vayamos a transfundir, porque nos daría cobertura si cuando se acaba de transfundir el segundo concentrado de Matías y queremos ya el tercero, pues estaríamos cubiertos realmente en poderos dar ese tercer y cuarto concentrado de Matías sin las pruebas cruzadas. ¿Cómo debemos completar esa petición? Bueno, en primer lugar, tenemos que identificar correctamente al paciente con nombre y apellidos, fecha de nacimiento y historia clínica. Podemos sustituirlo, si no lo queremos rellenar a mano, por la etiqueta del paciente, la etiqueta oficial hospitalaria del paciente. Tenemos que poner la localización del paciente, donde va a ser transfundido, la razón médica para la transfusión, el tipo y número de concentrados de Matías, concentrados de componentes sanguíneos solicitados y así como el plan de uso, si es urgente o no. Tenemos que identificar correctamente al médico prescriptor, al menos con su apellido, nombre y apellidos y firma legible. Sería válido
la firma que sale directamente de la prescripción electrónica. Y, como hemos dicho, es altamente recomendable rellenar el historial de embarazos, abortos y transfusiones previas, en tanto que nos ayuda a interpretar resultados anómalos de las pruebas pretransfusionales. En cuanto a la extracción de la sangre, este sería un momento muy crítico en el que pueden ocurrir errores que desencadenen en una reacción transfusional grave. Por eso, aquí y en otros momentos voy a señalar con un checklist que este es un momento delicado, que hay que verificar una serie de cosas. Lo primero que hay que hacer es identificar positivamente al receptor. Hay que preguntarle expresamente, eso quiere decir preguntar en voz alta: por favor, díganos el nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Hay que contrastar esa información con la que consta en la petición de transfusión y la que consta en la pulsera identificativa del paciente. Por otro lado, hay que practicar una correcta venopunción. Sería preferente realizarla en un brazo que no tenga vías, no sacarla de vías, y tampoco en un brazo que la exporte. Si no nos queda más remedio y hay que sacarlo de la vía, pues habría que desechar los 10 primeros mililitros para evitar contaminación y dilución. Habría que comprobar, es un buen momento para comprobar que existe consentimiento informado. Esta sería la etiqueta que, una vez sacada la sangre, pues rellenaríamos esta etiqueta, etiqueta pegatina, y lo tenemos que realizar este proceso en cabecera del enfermo, ¿vale? Y habría que completar, pues, de forma legible para evitar problemas esta pegatina. Bueno, ya tenemos el tubo, nos dirigimos al banco de sangre y también es un momento de comprobaciones. Habrá que entregar el volante de la transfusión con las 2 copias, la muestra, y se registra en ese momento, pues, la hora de entrega, y el usuario que lo entrega y el usuario que lo recepciona. Es muy importante que todo esté en orden para evitar problemas y evitar tener que devolver el volante si hay algo que está mal relleno. Bien, en este momento, y antes de pasar a explicaros en qué consiste la prueba cruzada electrónica, necesito, antes, que me acompañéis dentro del banco de sangre y explicaros lo que hacemos con ese tubo una vez lo hemos recepcionado. Bien, lo primero que hacemos es centrifugarlo, y esto nos va a dar 2 fases, ¿vale? Una fase de suero y una fase hemática, y cada una, pues, tiene su importancia, y a cada una, pues, sobre cada una le vamos a hacer una serie de pruebas. En el suero lo que vamos a intentar es detectar anticuerpos, y en la fase hemática, pues, lo que vamos a hacer es trabajar con esos hematías, con esos glóbulos rojos, para fenotiparlos correctamente, saber el grupo sanguíneo exacto del enfermo y ver qué tenemos que transfundir. Pues bien, en el suero lo que vamos a hacer es también un grupo sanguíneo, en este caso grupo sanguíneo sérico, y lo haremos para detectar esos anticuerpos anti-A o anti-B, o los dos, que tenga el enfermo. Esto lo haremos con glóbulos rojos hematíes comerciales, ¿vale? Por otro lado, también queremos saber si en ese suero hay anticuerpos malos, anticuerpos que nos puedan dar lugar a una reacción adversa, una reacción hemolítica. Entonces, esto lo haremos mediante la prueba cruzada, ¿vale? La prueba cruzada serológica y el escrutinio de anticuerpos irregulares, que ahora veremos en qué consisten ambas cosas. Por otro lado, los glóbulos rojos, pues, nos sirven, como he dicho, para conocer el grupo sanguíneo, en este caso el grupo sanguíneo hemático, es decir, vamos a ver los antígenos que tienen esos glóbulos rojos, antígenos A o antígenos B, o los dos, y esto lo hacemos mediante antisueros que son comerciales y que son los anti-A y los anti-B. Vale. Este es el interior del banco de sangre, los puestos de trabajo y la máquina que va a realizar todas estas pruebas de manera automática. Bien, hemos dicho que con la fase hemática, con los glóbulos rojos, lo que queremos saber es el grupo sanguíneo hemático del paciente. Esto lo vamos a hacer tanto de forma manual como de forma automática. De forma manual lo haremos con unos pocillos donde primero echaremos una gota de sangre del paciente, de esa fase hemática del tubo centrifugado, y
A continuación, echaremos los antisueros comerciales frente a los distintos grupos sanguíneos, el anti-A, el anti-B, el anti-AB y el anti-RH, en este caso el antígeno D, el anti-D. También ponemos un control para ver que no hay una falsa aglutinación que no tiene que ver con la inmunohematología. Entonces aquí veis el paciente es un A positivo porque ha reaccionado, ha aglutinado, aquí se ve la reacción de aglutinación con los anticuerpos anti-A, ha aglutinado con los anticuerpos, con una mezcla de anticuerpos anti-A y anti-B, porque tenía el anti-A, pero no ha aglutinado con el anti-B, por lo tanto en la superficie de hematíe no había un antígeno B. También ha aglutinado con el RH, por lo tanto podemos decir, y en el control no ha pasado nada, como era previsible, con lo cual podemos decir que este paciente es un A positivo. Bien, a continuación, después de haber hecho el grupo hemático en placa, lo haríamos en tarjeta. En tarjeta haremos a la vez el grupo hemático y el grupo sérico. El principio es el mismo, en el caso del grupo hemático, exactamente igual que en el grupo manual, utilizando los mismos antisueros, solo que en este caso la aglutinación la vamos a ver de otra manera. Esta vez no lo vamos a ver como un coágulo que se forma en la placa y que se va rompiendo, sino que cuando hay una aglutinación, los hematíes se condensan, no filtran bien por el gel, por la columna de gel, y no llegan a depositarse en el fondo. Por lo tanto, quedan en superficie. Esa es la manera de verlo. Cuando hay una aglutinación fuerte, pues los glóbulos rojos quedan en superficie, ya digo. Mientras que si hay aglutinación, pues se depositan por la fuerza centrífuga que se aplica a estas tarjetas, pues se depositan en el fondo. Entonces, en este caso, pues sería igualmente un A positivo porque hay aglutinación con los antisueros de anti-A y anti-AB y anti-D. Y en el grupo sérico lo que haríamos es lo contrario, revelar los posibles anticuerpos anti-A y anti-B. Esto lo hacemos echando unas gotas de hematíes ya comercializados, hematíes A y hematíes B, y viendo que hay aglutinación en el caso de los hematíes B. Es decir, que este paciente tiene en su suero un anti-B, por lo tanto es complementario, tiene anti-B, pero él tiene en su superficie de los hematíes un grupo A, ¿no? Por eso es un A positivo y concuerdan las dos cosas, concuerda el grupo hemático y concuerda el grupo sérico. Si no concordasen, tendríamos una discrepancia de grupo, que es una alteración que tenemos que resolver. Bien, pero más allá de lo que es el grupo sanguíneo A, B, O, que es el que la mayor parte de nosotros estamos familiarizados con él, aparte de este, hay muchos otros grupos sanguíneos en la superficie del hematíe. Cualquier proteína, antígeno polisacárido o lipídico puede ser un antígeno, es decir, que tenga capacidad de generar una respuesta inmune. Y hay descritos muchos y algunos de estos pues, se representan en este gráfico. Los que Luteran, Diego, RH, por supuesto, Kidd, Duffy, Knox, bueno, hay muchos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si el paciente al que vamos a transfundir, además de tener un anti-A o un anti-B, pueda tener otro anticuerpo que pueda ser clínicamente significativo? Pues eso lo vamos a realizar mediante la prueba cruzada serológica. Lo que vamos a hacer es coger el suero del paciente y ver, como veis aquí, ver si tiene estos anticuerpos. Imaginemos que los tiene, que realmente el paciente tiene anticuerpos frente a alguno de esos antígenos. Y vamos a enfrentar las bolsas de la sangre de las bolsas de sangre. Tenemos siempre unos segmentos con células con hematíes de la bolsa de sangre. Vamos a enfrentarlo al suero del paciente y vamos a ver si hay reacción. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces estos anticuerpos son anticuerpos, vamos a decir, débiles, son inmunoglobulinas de tipo IgG que no aglutinan de forma espontánea. Entonces se unen al antígeno para el que puede ocasionar una reacción adversa, pero sin embargo no con la suficiente capacidad de aglutinar, de que lo podamos ver de forma visible. Entonces lo que haremos en este caso, hay unión, pero no hay aglutinación, es echar
suero de Coombs. El suero de Coombs es una inmunoglobulina anti-IgG, antifracción constante de la inmunoglobulina, y lo que va a hacer es de nexo de unión entre las inmunoglobulinas opsonizadas sobre el hematíe y va a dar lugar a esa aglutinación y va a poner de relieve que efectivamente este paciente tenía presencia de anticuerpos clínicamente significativos. Esto sería en caso de resultar positivo, veríamos esa aglutinación. ¿En qué consiste el escrutinio de anticuerpos irregulares? Pues se basa en el mismo principio que hemos visto anteriormente, que es el de la prueba de la utilización del suero de Coombs, que ya también llamamos Coombs indirecto a este tipo de prueba, y tiene la misma finalidad. El escrutinio tiene la misma finalidad, que es buscar anticuerpos que puedan ser clínicamente significativos. Solo que en vez de utilizar los propios glóbulos rojos de la sangre que vamos a transfundir, en este caso los hematíes que utilizamos son hematíes comerciales que conocemos el fenotipo de estos hematíes y por lo tanto podemos incluso identificar si hay una reacción, como en este caso. En este caso se utilizan normalmente 3 tipos de hematíes comerciales para cada transfusión y lo que vemos es que en este caso ha habido una aglutinación en la célula 2. En esta célula 2 conocemos el patrón de antígenos, ¿vale? Pues ha habido una aglutinación, por lo tanto podríamos saber sobre qué antígeno este paciente tiene anticuerpos previamente desarrollados. Entonces, esto nos permite identificar ese anticuerpo de alguna manera. No solo con el escrutinio, tendríamos que hacer después de un escrutinio positivo, haríamos un panel más extendido con 11 células, pero nos permitiría esas 11 células identificar de esta manera simplificada pues qué antígeno es el responsable. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué buscamos estos anticuerpos? Pues porque estos anticuerpos pueden ser clínicamente significativos. Cuando hablamos de clínicamente significativos, lo que estamos diciendo es que son capaces de producir una reacción hemolítica que es la base de la compatibilidad sanguínea. ¿De acuerdo? No solo están los anti-A o los anti-B, sino que hay otros. El anti-D, causante de la enfermedad hemolítica del recién nacido, el anti-equidad, el anti-DAFI, etcétera, etcétera. Son clínicamente significativos, pueden producir una reacción hemolítica, si no los hemos descubierto. ¿Y qué es una reacción hemolítica? Pues es eso, es la ruptura de los glóbulos rojos que liberan hemoglobina libre y que van a producir una reacción muy grave. El paciente se va a poner muy malito y va a haber anemia por la propia ruptura de los hematíes, pero además se va a liberar hemoglobina, por la degradación de la hemoglobina se va a producir bilirrubina, LDH, el paciente se va a poner hipotenso, va a desarrollar un cuadro febril y además un cuadro de daño renal. ¿Vale? Pero, ¿y si todas estas comprobaciones no sirven de nada si el paciente no es el que es? ¿Vale? Tenemos muy interiorizado que antes de intervenir el paciente, pues debemos comprobar bien correctamente la identidad del paciente, pues para no amputarle la pierna que no es, pero no tenemos igual tan interiorizado que un tubo sanguíneo que va al laboratorio a realizarse una prueba cruzada, si no es el paciente al que pensamos que vamos a transfundir, pues puede ser que entreguemos una bolsa de sangre que no es compatible para él y que el paciente pueda morirse. Así que esto es muy serio, muy grave y debemos también contemplar que este paciente, este tubo, también es un paciente que es como si se fuera a operar. ¿Esto por qué es así? Esto está demostrado. El informe de vigilancia del SOC, que es la prestigiosa organización británica de hemovigilancia, entre 2016 y 2019 detectó 12, las detectables evidentemente, 12 transfusiones de hematíes incompatibles. ¿Vale? Esto es solo la punta del iceberg, porque en ese periodo se detectaron 1.236 casi errores. ¿Qué es un casi error? Pues es un error, no deja de ser un error, pero que no ha llegado a producir consecuencias en el paciente. ¿Vale? 1.200 casi errores que podían haber acabado en una transfusión ABO incompatible. En 2019, el 94% de esos casi errores se debió a errores de sangre errónea en tubo. ¿Vale? Y estos errores no se hubiesen detectado, vemos que son muchos y se han detectado, pero no se hubiesen detectado si no hubiera un sistema de registro histórico.
En parte debido al informe del SOT que acabamos de ver y en parte debido a otros estudios que demuestran que hasta 1 de cada 2.000 muestras no pertenecen realmente al paciente adecuado, las guías británicas de compatibilidad sanguínea nos aconsejan solicitar una segunda muestra de confirmación del grupo sanguíneo ABO en todo paciente nuevo. Este es el informe del SOT, donde se detalla el tipo de reacción adversa, si ha sido debido a un error, si es prevenible o no es prevenible. Como veis, la estadística dice que la mayor parte de las reacciones adversas reportadas a este sistema de hemovigilancia británico pues, se debe a errores y, por definición, todos los errores pues, son prevenibles. Pues bien, ya estamos en condiciones de entender qué es la prueba cruzada electrónica. La prueba cruzada electrónica no es más que asegurarse de que el tubo que tenemos entre manos y con el que vamos a hacer el escrutinio de anticuerpos irregulares y vamos a definir el grupo sanguíneo es realmente el tubo del enfermo. Por eso es tan importante y es un requisito la comprobación de grupo. Si tenemos el grupo comprobado bien por un historial previo en el que nos identifica el grupo o bien un paciente nuevo con una segunda muestra, entonces estamos en condiciones de prescindir de la prueba cruzada serológica, porque podemos confiar en que no existen anticuerpos irregulares significativos y en ese caso, si todo es realizado de forma automática también, sin manipulación humana, entonces podemos obviar la prueba cruzada serológica. La seguridad de esa bolsa de sangre que vamos a asignar sin necesidad de tenerla reservada cruzada, ¿vale? Pues la seguridad es la misma que si la tuviéramos cruzada serológicamente. Hay una serie de excepciones para poder llevar a cabo esta prueba cruzada electrónica. Una es que este paciente tenga antecedentes de alteraciones inmunohematológicas, que entonces sería preferible realizar la prueba cruzada serológica, que sea un paciente con susceptibilidad a desarrollar anticuerpos en ciertas poblaciones, como pacientes con anemia falciforme, que tenga que modifiquemos manualmente los resultados porque la interpretación de los resultados pues haya sido dudosa. Entonces, todas esas son excepciones para poder aplicar la asignación inmediata de bolsas de sangre a pacientes. ¿Qué ventajas produce la prueba cruzada electrónica? Pues, por un lado, dentro del servicio de transfusión, nos reduce las necesidades de stock de sangre. Esto es importante porque ya no tenemos que tener tanta sangre reservada para todos los pacientes, sino que las bolsas, digamos, serían intercambiables unas con otras para todos los pacientes. Y, por otro lado, pues nos permite ampliar la validez de la muestra hasta 72 horas. Bien, entonces, ¿cómo quedaría el estudio pretransfusional que haríamos en este nuevo proceder? Pues haremos todo lo mismo, pero en este caso la prueba cruzada serológica solo quedaría a veces para ciertos grupos de pacientes. Eso, digamos, de cara al exterior, pues os debería dar igual porque eso nosotros vamos a saber internamente qué pacientes necesitan hacer la prueba cruzada serológica. Hace falta que nos lo digáis, ya eso nosotros lo vamos a saber y se van a reservar para esos casos bolsas de sangre concretas. Este será el tubo que vamos a entregar como muestra de confirmación de grupo y, bueno, comentaros que ese es un requisito del CAT, o sea, ya no solo que queremos que sea indispensable para implantar la prueba cruzada electrónica, sino que además es que el propio CAT dice que cuando no existen antecedentes del paciente en el servicio de transfusión, la determinación del grupo se efectuará en 2 muestras independientes, con lo cual sí o sí tenemos que implementar la comprobación de grupo en pacientes nuevos. ¿Cómo vamos a implementar en la práctica esto de la comprobación de grupo? Lo primero es que cuando recibimos una petición comprobamos en el sistema informático si el paciente es nuevo. Si el paciente no es nuevo, lo que haremos es sellar esta petición, paciente con este sello rojo, paciente sin grupo previo, enviar nueva muestra y os entregaremos ese tubo que habéis visto etiquetado. Y cuando recibamos
de vuelta ese tubo ya con la muestra de sangre y de nuevo la petición, pues tacharemos este sello. Bien, otro momento de checklist es la liberación de componentes sanguíneos. Hay que hacer una comprobación exhaustiva cuando se reciben, se van a retirar esos componentes sanguíneos para ir a transfundir. Entonces, primero se identifica, se comprueba que concuerdan los datos de identificación del receptor, ¿vale?, entre las dos copias de la petición de transfusión, el volante de control de transfusión y la etiqueta del componente sanguíneo. También comprobamos que concuerdan el grupo sanguíneo, la identificación de la unidad entre el volante de control de transfusión, los datos de la etiqueta de envío y los datos de la pegatina original de la bolsa. Comprobamos si es posible, generalmente nunca vamos a dar un componente sanguíneo caducado, pero se puede comprobar también la fecha de caducidad y se debería hacer una inspección visual del componente para ver si sufre de anomalías que deba hacerlo rechazar. Y se registra el usuario que entrega y recoge el componente sanguíneo. Otro momento crítico es la transfusión de los propios componentes sanguíneos. Se debe comprobar antes las constantes, antes de ir a recoger el componente sanguíneo, para evitar problemas, para evitar devoluciones. En caso de que la temperatura sea superior a 37 grados, se debe consultar con el médico responsable la actitud a seguir. Y bueno, pues realizaremos una inspección visual también en este momento, justo antes de transfundir el componente sanguíneo. Comprobaremos que los datos de identificación del componente sanguíneo coinciden, que hay una identificación positiva del paciente antes de transfundir. También es un buen momento para comprobar que existe consentimiento informado. Y, importante, iniciaremos la transfusión de forma lenta y de manera supervisada durante los primeros 15 minutos. Las velocidades de infusión recomendadas serían estas. Son las velocidades de infusión recomendadas, pero recordad que un componente sanguíneo se puede estar transfundiendo hasta durante 4 horas, porque no hay más allá, pues podría sufrir contaminación microbiológica, pero si el paciente requiere una infusión lenta, pues que sepáis que esto se puede hacer. ¿Cómo complementar? Bueno, al final de la transfusión tenemos que rellenar los volantes de cierre y es el volante de cierre de la transfusión, ¿vale? Con esta información nosotros en el servicio de transfusión, en la informática del servicio de transfusión, nos vamos a cerrar el episodio. Es una información que necesitamos, por lo tanto, y debe estar bien complementada. Simplemente a modo de curiosidad, algún error, digamos, en la complementación de este volante. Es relativamente frecuente que nos olvidemos marcar si ha habido o no incidencias durante la transfusión y luego se debe anotar correctamente pues, las constantes y se debe evitar el uso de cualquier pegatina o Tipex, ¿vale? Estaría prohibido, ¿vale? Si hay un error al rellenarlo, deberíamos tacharlo, firmar el error y poner el resultado correcto. Luego también en el sistema informático se debe replicar la firma del cierre de la transfusión, tanto del inicio como del cierre de la transfusión. Se debe dejar reflejado de tal manera que entre medias pues aparecerá este icono de que está siendo transfundido y cuando ya finalice la transfusión pues veremos cuándo se inició, cuándo se finalizó y por quién cada paso. Bien, ahora pasamos al capítulo de manejo de las reacciones adversas. Aquí lo que pretendemos es daros unas pautas para prevenir la aparición de algunas de ellas. En concreto, pues que sepáis que existe la irradiación de componentes sanguíneos y la inactivación para prevenir la enfermedad de injerto contra huésped transfusional, que es una complicación muy grave que se caracteriza por pues daño en la piel, eritrodermia generalizada, epidermolisis, como veis en la imagen. También puede afectar al tubo digestivo y al hígado. Y ocurre en pacientes con déficit de inmunidad C y también en pacientes que reciben sangre de donantes familiares o pacientes que están sometidos a ciertos quimioterápicos. Esto se debe a que los linfocitos T del donante pues, atacan las células del receptor. También podemos prevenir la sobrecarga circulatoria adecuando la velocidad de la transfusión, enlenteciéndola y también utilizando diuréticos para apoyar la eliminación hídrica.
Podemos prevenir la transmisión de infecciones, tanto bacterianas como virales, mediante la inactivación del plasma o de las plaquetas, como ya es rutina en este hospital. También podemos realizar ciertas premedicaciones con paracetamol o con antihistamínicos para prevenir reacciones alérgicas o febriles. Bien, ¿qué pasa cuando una reacción adversa pues, se manifiesta? Pues primero tenemos dos líneas, una la del personal que atiende a la reacción y otra la del personal de laboratorio. La del personal que atiende la reacción pues, debe ser la de detener inmediatamente la transfusión, la enfermería detener la transfusión y constatear inmediatamente al paciente. No hay que esperar a que un médico nos diga de detener la transfusión. Si sospechamos una reacción adversa, se debe detener la transfusión de forma inmediata. Atenderemos la transfusión en función de los síntomas que nos orientarán en el diagnóstico y en todo paciente, como mínimo, en estas situaciones, habría que sacarle un hemograma, una bioquímica con LDH, perfil hepático y una coagulación. Además, habrá que devolver al banco de sangre tanto la bolsa transfundida como un tubo de banco y una hoja de notificación de reacciones adversas. Por nuestra parte, desde el laboratorio, pues lo que haremos es con esa muestra repetir todas las pruebas, hacer, si no estaba hecha prueba cruzada serológica, también comprobaremos con la muestra previa todos estos estudios pretransfusionales para básicamente detectar que no ha habido ningún anticuerpo que haya podido producir una reacción hemolítica. Y también estamos para asesorar al clínico y, por supuesto, pues cuando recibamos la notificación, pues lo reportaremos también al sistema de vigilancia tanto regional como nacional. Se ha añadido, ya decía antes, que una guía para saber identificar y qué pruebas realizar en función de los síntomas. Y bueno, pues estos serían, pues en este caso, si hay disnea, pues habría que pensar en sobrecarga circulatoria o TACO o en un TRALI. Y esas serían las pruebas que recomendamos realizar. Si hay fiebre, pues puede ser una reacción fiebre simple, pero también hay que pensar en una reacción hemolítica. Si hay una erupción cutánea, pues más frecuente sea una reacción alérgica, pero también podría ser una infección, una enfermedad injerto contra huésped. Si hay una hipotensión, pues podemos pensar que es una reacción hipotensiva simple, pero también podría ser una reacción hemolítica, un TRALI, una sepsis, anafilaxia, embolismo aéreo. Hay varias causas. Y hemos revisado también esta tabla, este anexo, donde detallamos un poco cuáles son las causas, la clínica, el tratamiento y prevención de cada una de las reacciones transfusionales agudas. Esta sería la hoja de notificación de reacción adversa, la hoja de notificación inicial, la que tenemos que recibir junto a la muestra de sangre y junto a la bolsa. Y después de una reacción adversa, ¿podemos seguir transfundiendo? Bueno, lo que nos dicen las guías es que sí, podemos seguir transfundiendo siempre y cuando las reacciones hayan sido de tipo alérgico o febril y hayan sido leves, ¿de acuerdo? Hayamos esperado 15 o 30 minutos de observación con una vía salinizada y el visto bueno del médico encargado. ¿Y qué vamos a hacer si no hemos transfundido el componente sanguíneo? Pues todos los componentes sanguíneos, se hayan transfundido o no, completamente, deben ser devueltos. Todos los componentes sanguíneos, transfundidos parcialmente o no transfundidos, deben ser devueltos. Luego ya veremos si los reingresamos en el stock o no. ¿De acuerdo? ¿Cuándo los vamos a reingresar? Pues si han pasado menos de 30 minutos y comprobamos mediante estos chips que la temperatura de exposición pues es la correcta, se ha mantenido por debajo de 10 grados esa temperatura, pues podemos proceder a reingresarlo en el stock. Ya para ir finalizando, vamos a comentar la situación particular del Hospital de Tres Mares y de domiciliaria. Básicamente el Hospital de Tres Mares funciona desde el punto de vista de la transfusión como si fuera una planta más del hospital. Lo único que tiene la particularidad de que el registro de las peticiones y la entrega de la sangre se realiza en un punto intermedio, que es el laboratorio de urgencias del Hospital de Tres Mares.
Para solucionar el tema de la muestra de confirmación en los pacientes nuevos, lo que haremos es que existan tubos de confirmación suficientes en el propio laboratorio y esos segundos tubos se deberán extraer de la misma manera que se extraen en el resto del hospital de Sierra Llana. Sin embargo, a la hora de hacer el envío en ambulancia, pues se esperarán esos pacientes nuevos tener los dos tubos para ya realizar el envío conjunto al servicio de transfusión, el envío en ambulancia. En el caso de la hospitalización a domicilio, pues básicamente lo trabajamos de la misma manera que una planta, sin embargo tiene la peculiaridad de que la sangre pues, debe ir en unas condiciones de transporte y temperatura pues, especiales. Esto se consigue con estos acumuladores de frío que pues, también registran la temperatura y pues, nos sirve para saber que el proceso pues, ha llegado el concentrado con los requisitos de calidad óptimos. Para solventar el tema de la segunda muestra, lo que vamos a hacer es que en los pacientes nuevos el primer concentrado de Matías será un cero negativo con prueba cruzada serológica. Entonces, cuando se vaya a transfundir ese primer cero negativo será cuando pues la enfermería pues, sacará esa segunda muestra. No haremos ir al domicilio del enfermo a por una segunda muestra para poder transfundir. Y para finalizar, recordaros que va a haber en breve una actualización del protocolo de hemorragia masiva y que se subirá al gestor documental, en el cual pues, se han introducido una serie de cambios, como el reparto de tareas por equipos, se han actualizado los fármacos hemostáticos, también ha habido una actualización en el algoritmo de actuación y se han considerado pues, algunas situaciones especiales como el paciente parópata o la situación del Hospital de Les Mares. Muchas gracias por vuestra atención.